Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gachi Cateletti, estoy muy feliz y con mucho orgullo de que me hayan convocado para poder trabajar con ustedes. Este tema, en realidad, problema que me parece muy valioso para ponernos a pensar entrando directamente en las aulas, ¿no? Una pregunta que nos hacemos habitualmente los docentes es aprendizajes con sentido, ¿cómo promoverlos? ¿No? Es una gran preocupación que tenemos, no siempre tenemos a mano respuestas que nos indiquen un camino, que nos puedan guiar en relación con esta preocupación. Entonces, yo en esta presentación voy a tratar de ofrecer algunas concepciones respecto de esto, aproximaciones, si se quieren, más conceptuales, a modos de poder promover aprendizajes con sentido al interior de las aulas, pero también pensando en compartirles ejemplos concretos que los ayuden también a poder analizarlos críticamente, tomarlos o no en relación con las situaciones concretas de cada una de las aulas. La primera cuestión que me gustaría conversar y tener en cuenta es esta idea de qué es el sentido, ¿no? Porque este título de aprendizajes con sentido, o cuando muchas veces hablamos acerca del sentido en relación con el enseñar y con el aprender, pareciera que acordáramos una idea acerca de lo que es el sentido. El sentido, además, entendido en singular, como si hubiera un único sentido posible, y eso implicaría que alguien tuviera el dominio de eso que encierra el concepto. Y yo acá quiero traer dos ideas que son distantes una de la otra, ¿sí? Una idea que es más desde el sentido común, valga la redundancia, desde lo que hacemos habitualmente, y entonces decimos, bueno, sentido es un término claro en apariencia, ¿no? ¿Qué tiene sentido? ¿No? Y de hecho escucharemos muchas veces a los adolescentes decir, ah, sí, eso tiene sentido, ¿no? Como, ah, eso sí, está bien, o está mal, pero hay como certezas. Ese abordaje del concepto de sentido lo presenta como algo que es incuestionado, ¿sí? El sentido es algo que es así, que se estableció que es así y que acordamos que es de ese modo, ¿sí? Esa idea es tentadora, ¿no? Porque uno dice, bueno, aprendizajes con sentido, buenísimo, vamos con eso, pero con sentido para quiénes, entendiendo que las aulas están habitadas por distintos sujetos, están habitadas por docentes y además están en un marco institucional, contextual propio. Y entonces ahí a mí me gusta traer la idea de sentido desde el punto de vista filosófico. Desde la filosofía lo que se aporta es que la idea de sentido es un tecnicismo oscuro, polisémico y confuso. Y real, a mí me parece que eso es mucho más cercano a lo que sucede, ¿sí? Porque por ahí yo estoy entendiendo algo acerca de lo que es el sentido, o pienso, esto tiene sentido para los estudiantes, y después, visto desde el lado de los estudiantes, de los chicos y chicas, o hasta desde las familias, quizás se parece como que no lo tiene, o que no es tan único ese sentido. O algo que tiene mucho sentido en términos de apariencia desde una disciplina, no lo tiene para la subjetividad de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces ahí, generar y promover aprendizajes con sentido nos aparece casi como una incógnita, como un problema que tenemos que abordar. Y es ahí donde yo quiero llegar y a donde los quiero llevar a pensar, y cada uno y cada una en ejemplos concretos, con algo que se pone en juego en sus aulas, y cómo llevarlo adelante. Entonces, para abrir esta problemática, yo voy a tomar estos 4 ejes, ¿sí? Y los voy a desarrollar brevemente. El primer eje es prácticas situadas de enseñanza y de evaluación. El segundo eje atiende a la relevancia,
El tercer eje atiende al concepto de estudiante protagonista y el cuarto eje atiende a la idea de atender, perdón de nuevo a la redundancia, atender a la diversidad. La primera cuestión que quiero conversar, dialogar con ustedes o abrir el diálogo con ustedes es esta idea de las prácticas situadas, ¿sí? ¿Qué significa una práctica situada? Y acá cuando hablo, si bien la idea atiende a la enseñanza, quiero traer también a la evaluación, porque no podemos hablar de prácticas de enseñanza situadas sin pensar en prácticas de evaluación situada. Y nuevamente, ¿qué significa estar situado, no? ¿A qué nos referimos con esto? Sobre todo porque habitamos cada vez más contextos cambiantes, multidimensionales y complejos, que se instalan en comunidades diversas, en institucionalidades diversas. Entonces, cuando hablamos de prácticas situadas, tenemos que pensar que estas prácticas son situadas no solo en la escuela, no solo en la comunidad educativa, sino también comprender cuáles son las prácticas habituales de los sujetos particulares de esta situación, ¿no? Las prácticas particulares de los docentes y las prácticas particulares de los estudiantes, entendiendo que ellas no son solamente del momento en el que se está llevando adelante, sino que toda práctica de enseñanza o de evaluación en cada uno de los actores sociales intervinientes, maestros, maestras, estudiantes, padres, equipos directivos, escuela expandida, son prácticas que están inscritas en guiones sociales que las incluyen, ¿sí? La idea de lo que tiene que suceder adentro del aula hoy es una idea que no es solo de hoy, sino que incluye ideas históricas acerca de qué es enseñar y qué es aprender. Y estamos en un momento de mucho cambio en donde las prácticas sociales devienen de historias anteriores. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo esto, como docentes, nos va a estar interpelando y que también a nuestros estudiantes los va a estar interpelando y les va a estar haciendo, creando condiciones para facilitar o para obturar posibles aprendizajes, ¿no? Entonces, trabajar muy a conciencia para promover aprendizajes con sentido en cuáles son nuestras propias biografías, las biografías de las familias con las que trabajamos, las biografías de nuestros estudiantes, ¿sí? Sobre todo acá pensando en algo concreto, ¿no? Las familias en muchos casos esperan que en el cuaderno esté prolijo todo lo que hicieron en el marco de ese día escolar. Y quienes trabajamos en la enseñanza, pensando en el nivel primario, sabemos que eso no siempre es así, porque hay veces que procuramos y priorizamos actividades o experiencias que son más de la actividad y no necesariamente del registro escrito. O, por ejemplo, en el nivel inicial, cuando uno quiere compartir algo que está en proceso y por otro lado está la muestra, y entonces si uno entrega algo que no está tan prolijo o encuadrado, quizás hay alguna familia que se siente incómoda con la producción alcanzada. Bueno, este tipo de cuestiones tienen que ver con problematizar cuáles son las prácticas situadas, y lo mejor que hay para que esas prácticas sean situadas es que sean explicitados los lugares desde cuales los llevamos adelante, ¿sí? Tanto para nuestros estudiantes como para las familias. La segunda cuestión es cómo promover aprendizajes con sentido. Una respuesta es que sean relevantes, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sean relevantes? Nuevamente, ¿para quién tienen que ser relevantes? Por un lado, aparece que sean relevantes para las disciplinas, para la cultura en sentido amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo necesito promover aprendizajes con sentido, que sean significativos para los estudiantes, no tengo que pensar en priorizar situaciones de enseñanza que favorezcan aprendizajes que sean muy, muy episódicos, muy de
aquello que es irrelevante para la disciplina, por más que eso tenga tradición escolar en ser desarrollado, ¿no? Entonces, ahí hay algo bien interesante que es buscar para enseñar aquello que es valioso para la disciplina, ¿sí? Y también que sea valioso para nuestros estudiantes, porque en ese sentido, sí, puede ser muy relevante para una disciplina, pero nada relevante para nuestros estudiantes. Y ahí es donde tenemos que articular y hacer recortes y mirar cuál es la relevancia curricular, cómo llevar adelante esa negociación que uno tiene que hacer entre el currículum, la cuestión disciplinar y los estudiantes que tenemos hoy en cada una de nuestras aulas. Y eso nos lleva a preguntarnos cosas, ¿no? ¿Qué es más relevante? ¿Lo que es cercano o lo que es lejano en el tiempo? Y a veces hay autores que dicen, no, lo que es cercano, porque está en el contexto, ¿sí? En la comunidad, y a veces no necesariamente, porque quienes trabajamos con los niños de inicial sabemos que por ahí el tema de los dinosaurios, por ejemplo, o del espacio, pensando en términos de distancias, es muy, muy relevante en términos de significatividad para ellos, pero también al mismo tiempo es muy lejano. Entonces, no dejarnos llevar por la cercanía o la lejanía, sino por la relevancia, ¿sí? En este sentido, nosotros tenemos que decir que aquello que es más relevante es aquello que está de algún modo vinculado con un problema real y que eso implica necesariamente articulación entre disciplinas. Y ahí lo interdisciplinar o la articulación es muy, muy relevante. Dos textos que recuperan esta idea. Por un lado hay un texto viejito, pero muy interesante, de Alicia Camillioni, que habla de lo cercano a lo lejano en el caso de la enseñanza de las ciencias sociales. Y por el otro lado, esta ilustración que hay acá en el PowerPoint, que muestra un mundo dibujado por un niño, y Brunner es un autor que dice, en función de lo que nosotros ayudamos a construir en términos de lenguaje y de pensamiento, es la posibilidad que estos sujetos, nuestros alumnos, tienen de poder acercarse al mundo. Bien, la otra idea es la idea de estudiante protagonista, ¿sí? Y acá lo primero que me interesa diferenciar es que un estudiante protagonista tiene que ser un estudiante activo, pero que un estudiante activo no necesariamente es un estudiante protagonista. Porque un estudiante, un niño activo, puede ser aquel que está todo el tiempo haciendo tareas, porque yo les propongo actividades, etcétera, etcétera, y eso no hace que sea protagonista. Porque ¿qué es lo que lo hace ser protagonista? Que lo que hagan les ayude a construir autonomía creciente y, por otro lado, que lo que hagan le genere oportunidades reales para poder decidir sobre sus acciones, que les permita recorrer distintos caminos, que les permita tomar decisiones y planificar su tarea, y también, ¿por qué no?, evaluar su propio proceso de aprendizaje. Evaluar en el sentido de, ¿lo pude hacer? ¿Cómo lo hice? ¿Qué podría haber hecho mejor la próxima vez?, ¿no? Cosas que nosotros en el mundo de los adultos estamos habituados a llevar adelante en el marco de la cotidianidad, y que nuestros chicos del nivel inicial y del nivel primario, y obviamente de los otros niveles, están muy habituados a hacer en sus actividades de la vida cotidiana, pero no necesariamente en la escuela, ¿sí? Cada vez que un niño de nivel inicial se para en un banquito para cepillarse los dientes y estar a la altura de la pileta, por ejemplo, o intenta atarse los cordones, está planificando la tarea que va a hacer. Y sin embargo, en las actividades escolares no necesariamente hay oportunidad para eso. Por eso es muy importante tener en cuenta esto y también acompañarlos a formularse preguntas sobre las acciones que realizan cotidianamente en la escuela, porque esas preguntas los ayudan a recorrer sus propios procesos, a pensar en cómo mejorarlos, y en ese sentido colaboran con la construcción de procesos metacognitivos. Avanzo otra más. Si un estudiante es protagonista, quiere decir que lo que yo hago, las experiencias que genero en las aulas, tienen que provocar en cada estudiante capacidad para opinar,
capacidad para formular hipótesis, para analizar lo que están haciendo, para reflexionar en general, para tomar decisiones, también para producir lo que vayan a producir y para resolver problemas. Entonces, es bien interesante analizar las actividades que proponemos a la luz de cuántas de estas capacidades estamos promoviendo, ¿o no? Hay algo que es absolutamente central para promover aprendizajes con sentido, es atender a la diversidad presente en las aulas, ¿sí? A entender que en todas las aulas hay diversidad de estudiantes, por más que todos compartan sala de 4 o quinto grado, ¿sí? Y que las edades sean semejantes. Las aulas son diversas, los alumnos son diversos, tienen intereses diversos, tienen trayectorias diversas, y entonces la primera idea que nosotros tenemos que tener, idea, no solamente idea en cuanto a pensar algo, sino en términos de la primera aproximación que tenemos que tener, y esto me encanta decirlo, es que hay que ir a buscar al estudiante donde está. Y ese donde está es diferente para cada uno y para cada una. Entonces, lo que nosotros tendríamos que poder hacer es imaginar distintas posibilidades de dónde están. Quizás no una para cada uno, porque depende de la cantidad de chicos y chicas que tengamos en las aulas, eso no es posible, pero sí nosotros podríamos pensar que en una misma clase, en una misma situación, yo puedo generar experiencias diversas, ¿sí? Proponer actividades diversas, no tienen por qué ser 10, puedo proponer 2, ¿sí? Podés escribir el final de un cuento o podés dibujarlo, o podés cantar un tema musical, una canción que vos conozcas que tenga que ver con el sentido de lo que le querés proponer al final de ese cuento que estuvimos leyendo. También, por supuesto, plantear propuestas de enseñanza diferentes, ¿sí? Y entonces decirles a un niño o niña en un curso de primaria, nosotros vamos a trabajar con este ecosistema, con cómo estamos en este momento, en esta situación, con este arroyo que queda por acá cerca, muy vinculado con el entorno en el que viven, o no. Por ahí hay una problemática global, de una escala diferente, pero que por algún motivo está interpelando a nuestros estudiantes, y entonces les decimos, bueno, abórdenla como quieran abordarlas, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, y entonces habilitar una lluvia de ideas acerca de cómo lo harían, por ejemplo, haciendo un video para YouTube, o haciendo un folleto, o escribiendo un ensayo, digo, lo que sea, propuestas diversas, que pueden incluir también recursos diversos o productos diversos y fundamentalmente agrupamientos diversos, ¿sí? ¿Qué parte de esto lo hago solo? ¿Qué parte de esto lo puedo hacer en parejas? ¿Qué parte de esto hago en grupos? Si todo esto va sucediendo al interior del aula, es altamente probable que las experiencias para nuestros estudiantes tengan sentido, sentidos en plural, que se van a ir construyendo en cada una de las situaciones que vayan llevando adelante. Una cuestión que también es muy, muy importante es que para poder promover el sentido es necesario construir enigmas, ayudar a la construcción de enigmas. No se trata de decir vamos a trabajar sobre tal tema, sino que vamos a tener que identificar un tema en el marco del currículum que nos parezca relevante, atendiendo a la relevancia, ¿sí? A lo que desarrollamos hace un ratito, y proponer algo que lo ubique al estudiante en lugar de protagonista, ¿sí? Trabajando con él o con ella en relación con aquello que queremos provocar. Por supuesto, estas propuestas que inician con cierta dosis de incertidumbre, no solo para ellos, para los estudiantes, sino también para nosotros, que no tenemos muy claro a dónde van a llegar. Sabemos que vamos a abordar esto, pero no cómo lo vamos a hacer y cuál es el resultado de eso que vamos a hacer.
porque habitualmente puede haber más de una posibilidad. Y entonces la intención es promover, y eso sí, dentro de la planificación de nosotros como maestros y maestras, situaciones de inicio, ¿sí?, que los interpelen, que los ayude a construir desafíos. Para esto, preguntas como las que están acá, acerca de este problema o de este tema, qué necesitamos saber hacer o qué quisiéramos aprender, qué recursos vamos a buscar, cómo nos podemos organizar, cómo me voy a dar cuenta yo como maestra que ustedes aprendieron y cómo ustedes se van a dar cuenta que aprendieron, ¿no? Estas son algunas preguntas posibles para nosotros como docentes poder pensar en ese momento de inicio de construcción de enigma. Es claramente importante que estos desafíos, estos enigmas que les propongamos a nuestros estudiantes sean procesos que abran búsquedas curiosas, incongruentes, fantasiosas, abiertas, que no aparezcan en Google, ¿sí? O que en Google haya muchas respuestas diversas a esa pregunta. Por ejemplo, hace mucho, bueno, no tanto, pero sí antes de la pandemia, en una escuela había habido una situación en particular, en una escuela primaria, que estaban cortando cebolla para hacer unas empanadas para una jornada en la que iban a participar los padres, y entonces apareció todo el tema de que cuando cortás cebollas, uno llora, ¿sí? Y entonces apareció la pregunta, ¿por qué los ojos lloran? Y la maestra aprovechó esa pregunta para que en el marco del curso se abordaran múltiples actividades. Entonces un grupo trabajó con por qué los ojos lloran relacionado con las cebollas, ¿no? Y qué hacía en esto, si se quiere, más científico, y cómo contarlo. La otra de las cuestiones que se abordó tenía que ver con el circuito de los lagrimales y la cuestión más biológica. Otra de las cosas que apareció tenían más que ver con la cuestión vinculada a las emociones y la literatura, ¿qué me hace llorar? ¿Sí? Y en función de eso trabajarlo desde la escritura, también desde el arte, trabajando y buscando textos literarios y también pinturas en donde apareciera la cuestión del llanto y la tristeza como algo a compartir. Entonces se abrió un mundo de cuestiones acerca de algo que la situación inicial, relevante, contextualizada, vinculada con la práctica, tuvo que ver con que estaban cortando cebolla para hacer empanadas. Acá puse otra, ¿hay más estrellas en el cielo que granos de arena en el desierto? Esa pregunta es fantasiosa, abierta, ¿cómo la podemos abordar? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con un tema que estamos trabajando en el sentido de que aparezca en el currículum? ¿O la queremos abordar desde lo artístico? Y desde lo artístico nos aparece también la idea de alguna articulación con matemáticas acerca de lo inconmensurable, ¿sí? Algo vinculado con el espacio y las estrellas, con los universos. Bueno, este tipo de cuestiones son aquellas que nos parecen muy interesantes abordar. Voy a cerrar acá, les agradezco un montón y ojalá que algunas de estas ideas los ayuden y las ayuden a pensar en sus propias clases. Muchísimas gracias.